Entonces vamos ahí a Mateo 5, versículos 21 a 26. Y lo que vamos a hacer con los siguientes 6 mensajes, que son las antítesis, es una interpretación todavía más profunda de la ley a partir de la interpretación de Cristo. Y vamos a ver en esas antítesis que guardar la ley de Dios no es algo así tan fácil. ¿Por qué? Porque justamente la ley de Dios va más allá de nuestros actos exteriores. La ley de Dios apunta a nuestro corazón. Ese fue el tema del mensaje pasado. Eso significa que la obediencia que la ley de Dios nos propone no es meramente exterior. Debe ser practicada desde el corazón. Fíjense que cuando una persona va a afirmar su propia bondad, lo hace recurriendo a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos. Yo no mato, yo no robo, yo no le soy infiel a mi esposo, a mi esposa, yo no le hago mal a nadie. Ellos van a los actos exteriores de la ley, pero no consideran que en su interior son transgresores de la ley. Todo lo que ellos hacen para justificar su bondad tiene que ver con actos exteriores. Y era así que vivían los intérpretes de la ley. Por eso el Señor va a comenzar desafiando la interpretación que estos escribas y fariseos hacían de la ley. Entonces, vamos allá a Mateo 5, versículos 21 a 26. Y le damos con fe. Esta es la palabra de Dios, es alimento para nuestros corazones. Dice así: ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Les invito a que oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias Dios por tu palabra, gracias porque por ella somos desafiados y confrontados con nuestro pecado. Pero gracias porque en ella también se nos apunta la gracia y la esperanza que tenemos para pecadores irremediables, Señor. Gracias porque en tu palabra, Señor, se nos denuncia, pero se nos conforta también. Y que en esta mañana podamos ser denunciados en nuestro pecado. Podamos revisar nuestro corazón. Podamos concluir que no somos tan buenos como muchas veces lo decimos y que necesitamos de gracia tuya. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Entonces aquí lo que vamos a ver es que Jesús va a desafiar la interpretación que hacían los fariseos y escribas de la ley, ¿ya? Los escribas querían detallar la ley de tal manera que pudieran controlarla, dominarla y estar por encima de ella. Y así entonces se aseguraban de cumplirla. Pero el cumplimiento era meramente externo. Les doy un ejemplo. La parábola del buen samaritano fue dicha a un fariseo que tenía preocupación por saber quién era su prójimo. Ellos no se conformaban con un precepto tan general como ama a tu prójimo. Ellos querían detallar, bueno, entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Será que es todas las personas que estén 10 metros a la redonda? ¿Será que son las personas que están en otro país, en otro barrio, en otra región? ¿Quién es mi prójimo? Necesito saberlo para entonces hacerle el bien a mi prójimo y así cumplir la ley. Pero el fariseo, el escriba, no tenía ningún compromiso de su corazón con hacerle el bien al prójimo. No tenía un compromiso con el promotor de la ley, o sea, con aquel que dio la ley. Él lo único que quería era evitar las penas de la ley. Eso era lo que a él le interesaba. Quiero cumplir con la ley para evitar las penas de la ley. Y esto se parece un poco, yo sé, el ejemplo puede ser un poco trillado,
pero es justamente porque nos ayuda a entender un poco ese espíritu que nosotros también traemos a nuestra vida cristiana. Se parece a la pregunta de esos jóvenes que en el pololeo le preguntan al pastor, pastor, ¿qué tan lejos puedo ir con mi polola sin que sea pecado? Es un poco eso. Ellos no están interesados en amar al prójimo, ellos están interesados en exprimir el máximo placer antes de que esto sea pecado y de que eso les traiga consecuencias dolorosas. No están interesados en honrar al Señor, en amar a Dios y temerlo a Él. Ellos quieren evitar las penas, las situaciones dolorosas, la vergüenza que eso podría acarrear. Entonces fíjense que nosotros no somos tan diferentes de escribas y fariseos. Por ahí también estamos buscando matizar la ley, los mandamientos de Dios todo el tiempo. Y lo que hacemos con esa actitud es destruir la fuerza de la palabra de Dios, el sentido de la ley. Y ahí entonces vienen las antítesis para darle un sentido más profundo a la ley. Y va a ser Jesucristo aquí una interpretación en la que va a desnudar nuestros corazones. Y va a retratar cómo nosotros somos transgresores de aquellos preceptos que pensamos que cumplimos sin ningún problema. Oye, yo no soy asesino. Yo no mato a nadie. Nunca he matado a nadie en mi vida. Y el Señor nos va a mostrar que no es tan así como nosotros lo decimos. Y nos va a decir que el verdadero problema no está en los actos que cometemos de la boca para afuera, está en lo que pasa de la boca para adentro, en nuestro corazón. Porque es de ahí que procede nuestro procedimiento pecaminoso. Entonces, para nuestro corazón pecador necesitamos gracia, necesitamos la justicia perfecta de Jesús imputada a nosotros y necesitamos un nuevo corazón para obedecer la ley. No de la boca para afuera, de la boca para adentro. Eso fue el asunto del mensaje de la semana pasada. Entonces, si quieres volver allá, está ahí en YouTube, sería un buen ejercicio para entender todavía mejor estas antítesis. Y aquí comenzamos de lleno en las antítesis. Entonces, fíjense en el contraste que Jesucristo va a hacer. Versículos 21 y 22. Primero el 21. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo. Ya dejamos claro que Jesús no se está oponiendo a la ley, mensaje de la semana pasada, Él se está oponiendo a la interpretación que escribas y fariseos hacían de la ley. Y hay una manera de entender esto, porque cuando Jesús más bien, se refería a la escritura, no lo hacía en términos, ustedes han oído que fue dicho. Él decía, está escrito. Es así que Él se refiere a la palabra de Dios, a la ley, está escrito. Él no se está refiriendo entonces a la palabra de Dios, a la ley, se está refiriendo a lo que los judíos estaban escuchando de otros, decía la ley. ¿Ya? Y ahí entonces Él dice, pero yo les digo. Entonces Él va a corregir esa interpretación superficial y legalista de la ley que estaban siendo diseminadas por escribas y fariseos. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué hay de malo en esta declaración, en esta interpretación? ¿No es así el sexto mandamiento? ¿No matarás? Y si bien que no hay esa consecuencia y que cualquiera que mate será culpable de juicio, en el sexto mandamiento, en Números, sí aparece esa fórmula. No matarás y que cualquiera que mate será culpable de juicio. ¿Por qué Jesús está desafiando esta formulación? Si parece que todo está correcto en esta forma de expresar la ley. Nosotros ya hemos visto que la justicia de escribas y fariseos es meramente externa. Ellos pensaban así, con no matar, es suficiente para cumplir la ley. Todo lo que podamos hacer antes de ese acto condenable no es pasible de condenación. Todo lo que podamos hacer antes de asesinar a alguien, oye, eso no es punible por la ley. Ahora, esta manera de interpretar la ley no promovía el verdadero espíritu de la ley, que no era solamente no matar, sino promover intencionalmente la vida y todo lo que contribuya a eso. Y aquí tenemos que ver que en los mandamientos hay elementos explícitos e implícitos. En un mandamiento, por ejemplo, tenemos aquello que es evidente, que está claro. Y tenemos aquello que está implícito, aquello que no se dice, pero que se deriva de lo que sí está explícito. Por ejemplo,
mandamiento, no matarás. Elemento explícito, está clarísimo. Pero ese mandamiento también nos ordena promover la vida y todo lo que contribuya a esto. Elemento implícito. Eso significa que cada pensamiento y palabra que tienen la intención de destruir la vida, reputación, salud mental, emocional de otra persona, son condenables por Dios. Escribas y fariseos no tenían ningún interés por atender al verdadero sentido de la ley. Ellos apenas querían evitar el incumplimiento de la ley. Y entonces la matizaban todo el tiempo. La configuraban, la acomodaban de tal manera que pudieran dar un cumplimiento, pero meramente exterior. Y con ello estaban destruyendo el verdadero sentido del mandamiento. Jesús no estaba preocupado apenas con lo que hacemos con nuestras manos, con nuestra boca, de la boca para afuera. Él tiene un interés mayor con lo que pasa de la boca para adentro, con el corazón. Porque es de allí donde comienza nuestro pecado, inclusive los homicidios. Fíjense cómo Jesús se va a referir al corazón ahí mismo en Mateo, capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Él está desafiando esa interpretación meramente exterior. Es suficiente con no matar. Si no matas, está todo bien. Pero había algo más en esta interpretación, y es que desconsideraba el parecer de Dios. Fíjense, aquí dice, no matarás y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Aquí se está refiriendo a un tribunal civil humano. ¿Y qué piensa Dios de eso? Ellos no lo consideraban en absoluto. Y ahí el parecer de Dios es asustador, porque si tú te enojas con tu hermano, lo insultas o lo desprecias, te mereces la justa condenación de Dios. Ellos habían desconsiderado el parecer de Dios, todo lo que les importaba era sus instancias civiles y humanas, pero Dios quedaba fuera de la ecuación, ¿no? Y fíjense que muchos de nuestros esfuerzos por no pecar funcionan de esta manera. No consideran el parecer de Dios. No consideran que lo que yo estoy haciendo está afectando mi relación con Dios. Muchos de nuestros esfuerzos por no pecar es evitar las consecuencias, la vergüenza, pero no nos importa que el ofendido en todo esto sea Dios. Lo que más nos importa es no sufrir las consecuencias del pecado. Y ahí entonces, versículo 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio, ahí la palabra es raká, que era un insulto de aquella época de Jesús para referirse a la persona como idiota, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato es necio, quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense, Jesús toma actitudes aparentemente inofensivas, como la ira, el insulto y el desprecio, y nos dice que todas ellas son condenables por Dios. ¿Por qué? Porque todas esas actitudes son en realidad expresiones del mismo corazón que es capaz de destruir la vida de alguien. Hacen parte del mismo curso de un asesino. Y el Señor reprueba y condena nuestra ira pecaminosa, que puede expresarse en cosas tan sencillas como insultos y desprecios, y que puede llegar hasta matar a alguien. Y si bien la ira, los insultos y el desprecio no necesariamente acaban en asesinato, el punto del mandamiento no matarás no es que te detengas un poco antes de que tengas tus manos en el cuello de una persona para matarlo. El punto del mandamiento es que evites llegar a ese punto, que ni siquiera desees la muerte de tu prójimo albergando rabia, indisposiciones, insultos y desprecios hacia él. Para el asesino, la ira, el insulto y el desprecio. Para el asesinato, para la ira, el insulto y el desprecio, hay juicio divino. Nadie puede escapar de la condena de la ley apenas absteniéndose de matar. Todo lo que sucede antes en ese camino al homicidio también es condenable, está diciendo el Señor. Ahora, yo creo que el punto de este texto es sobre la ira. Está claro aquí que asesinar es malo, pero airarse.
Y si ven ahí en sus Biblias, creo que la mayoría dice Jesús y la ira, cosas de ese tipo. Porque creo que el punto aquí al que Jesús nos quiere llevar es que esa ira de la que padeces y con la que todos tenemos un problema, ella puede llevarnos a ser verdaderos criminales. Ahora, vamos a hablar un poco sobre ira. Y mientras que hablamos sobre ira, no pienses en, esta persona debería escuchar este mensaje. Piensa en tu propio corazón, con problemas de ira. Yo veo problemas de ira en mis hijas de 1 y 3 años, que no se hace su voluntad y ¡ah! Y obviamente los veo en mí todo el tiempo. La ira pecaminosa, porque Dios es alguien que se aira también. Es una ira santa y justa. Y nuestra ira también puede serlo. Pero la ira pecaminosa es una manera de hacerse Dios. Es una manera de legislar sobre los demás y ordenar que hagan nuestra voluntad. Y si no lo hacen, van a sufrir las consecuencias. Personas dominadas por la ira, sea que la manifiesten más agresivamente con insultos, ofensas y agresividad, o más pasivamente con desprecio o acumulando amargura en silencio en su corazón, quieren que los demás hagan su voluntad. Entonces tampoco pienses aquí en los airados como aquellos que explotan. Aquel calladito que en silencio está albergando desprecio en su corazón, odio hacia los demás y amargura, es alguien que también tiene problemas de ira. Fíjense, la ira pecaminosa produce personas arrogantes, personas que se sienten moralmente superiores, personas que se sienten viviendo entre necios y fatuos, entre idiotas, entre imbéciles. Oye, aquí en esta empresa todo el mundo es incompetente. En esta casa nadie me ayuda, todos son unos perezosos. Si eres de los que vives sintiendo esa sensación de que los demás están equivocados y tú estás en lo correcto, cuidado. Puedes tener un problema de ira. La ira es mucho más profunda que una reacción instintiva. Tiene que ver con nuestro corazón, con aquello que amamos y que cuando se ve amenazado respondemos con ira. Entonces fíjense que el problema en sí no es la ira, es la forma en que amamos lo que amamos. Y mucho de lo que nos causa ira es que amamos tener la razón y alguien va en contra de nuestra razón. Amamos nuestra comodidad y cuando viene mi hija a gritar y a hacer escándalo, yo me airo porque amo más mi comodidad que a mi propia hija. Amamos más nuestro placer de tal manera que estamos dispuestos a destruir al que se interponga en eso, al que no haga nuestra voluntad. En resumen, la ira protege lo que se ama. Guarden eso porque voy a volver más adelante. La ira protege lo que se ama. Fíjense cómo la Biblia ahí en Santiago va a tomar esto de la ira, de que si no se hace nuestra voluntad estamos dispuestos a matar, que Santiago, capítulo 4, versículos 1 y 2, lo colocó de la siguiente manera. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? ¿Y cuáles son esas pasiones? Versículo 2. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. La ira exige acción, satisfacción inmediata. Por eso se nos sube a la cabeza. Esas pasiones que luchan dentro de nosotros, no fuera de nosotros, llevan a guerras y peleas, a envidias, discusiones, luchas y nos llevan inclusive a matar. Es por esa razón que ira, insultos y desprecios aparecen en la misma lista del asesinato como acciones condenadas por Dios. La ira es corrosiva, va destruyendo relaciones, va enemistando hermanos, va separando familias, va alejando amigos, va haciendo con que los que te rodean te tengan miedo. Va creando indisposiciones y va levantando personas que tienen algo contra ti. Eres de las personas con las que hay que ir con mucho cuidado. En portugués hay una expresión, pisando en huevos. Yo ya me he enfrentado a personas o he tenido que hablar con personas con las que yo voy con mucho miedo.
con temor porque no sé cómo van a reaccionar, porque son airadas. ¿Será que tú eres de esas personas? Cuidado. Estás tomando el lugar de Dios, quieres que se haga tu voluntad y si no se hace de tu forma, en tu tiempo, estás dispuesto a explotar contra todos. Ahora, si el mandamiento no te exige que apenas evites matar, sino que también está promoviendo intencionalmente la vida, el bienestar y el florecimiento de tu prójimo, piensa si tu ira está ayudando a eso. O al contrario, está lastimando a los demás y a ti. Piensa si con tu ira estás haciendo florecer a los demás o los estás marchitando. Piensa si con tu ira los estás matando lentamente. Y si es así, la reconciliación entonces debe tomar el lugar de la ira. Y ahora entonces Jesús va a aplicar esta antítesis haciendo dos ilustraciones para llamaros la atención a la necesidad y a la urgencia de la reconciliación. La primera está ahí en los versículos 23 y 24. Por tanto, o sea, conectando con la anterior, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. La reconciliación es necesaria. La primera ilustración que Jesús usa es religiosa. Retrata a un hombre que estando en el templo se dirige a dar su ofrenda al Señor y si esa persona entonces recuerda que alguien tiene algo contra él, no es que él tenga algo contra otra persona. Si yo he sido causa de tropiezo, de indignación, de malestar, de alguna indisposición en otra persona, deja tu ofrenda allí. Reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Y el motivo aquí es que nuestra relación con otros afecta nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, lo hacemos relacionados con otras personas. Y si nuestras relaciones con otras personas están desgastadas, están llenas de enojo y de ira, eso necesariamente va a afectar nuestra relación con Dios. Fíjense cómo el apóstol Pedro aplica este principio cuando habla a los casados. Primera de Pedro 3:7. De la misma manera, ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Fíjense, nuestra relación horizontal tiene un efecto y un impacto en nuestra relación vertical con Dios. Y creo que Juan lo va a dejar más claro. ¿Por qué? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de él este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan va a decir que no apenas tu vida y tu relación con Dios va a ser impedida o estorbada, más bien la palabra estorbada. Si tú tienes enemistades a tu alrededor, va a ir más profundo y va a decir, eres mentiroso. Porque si dices tener amar a Dios, a quien no ves, pero odias al que ves, ¿cómo el amor de Dios estará en tu corazón? Fíjense, nuevamente vamos al corazón. Pensamos que nuestras ofensas, en este caso nuestra ira, se resuelve con un poco de religiosidad. Ese es el caso de la persona. La persona está yendo al templo a dar su ofrenda y él piensa que eso es lo que necesita para resolver sus relaciones horizontales. Voy a la iglesia, me siento en el banco, oro, doy mis ofrendas, mientras que nuestro corazón va por ahí hiriendo y maltratando personas. Y lo hacemos ¿por qué? Porque es más fácil cumplir con los ritos, es más fácil cumplir con los actos externos que tratar con el pecado que hay en nuestro corazón. Pidiendo al Señor su gracia para que nos permita ir en dirección de la persona que hemos ofendido y reconciliarlos con Él. Es más fácil
sustituir el verdadero sentido de la ley por ceremonias y en muchas ocasiones la vida cristiana se nos ha convertido en un escape para dejar de hacer lo que realmente somos llamados a hacer. Cambiamos la justicia y la misericordia que debemos practicar por la vida de iglesia. Canjeamos confesar y reconocer nuestros pecados por servicio en la iglesia. Cambiamos la generosidad sacrificial a nuestro prójimo por nuestros diezmos y ofrendas. Cambiamos la verdad que debemos declarar por estar metidos en la iglesia. Eso es lo que estaba intentando hacer esta persona. Tenía relaciones heridas, llenas de ira y contienda, y él va a la iglesia porque piensa que eso es lo que va a resolver su corazón. Y el Señor le está diciendo, no, tienes que tratar tu corazón. Ve y reconcíliate con Él. La reconciliación con nuestro prójimo es necesaria porque habla de que en verdad nuestro corazón realmente está siendo alcanzado y transformado por Dios. De lo contrario, nuestra relación con Dios no pasa de un teatro vacío en el que actuamos para dejar de hacer lo que realmente el Señor nos está pidiendo. ¿Cómo somos buenos para cambiar lo que el Señor nos está pidiendo de hecho? Por venir aquí a la iglesia y pensamos que venir aquí a la iglesia es lo que realmente va a reparar la enfermedad que estamos padeciendo. ¿A quién tienes que buscar para reconciliarte? Es una palabra que tenemos que hacernos, de hecho, y pedirle gracia al Señor para que nos ayude a ir en dirección de esa persona y reconciliarnos. La reconciliación es necesaria, pero no es solamente necesaria, es urgente. Y ese es el punto de la segunda ilustración. Fíjense, versículos 25 y 26. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estás con él en el camino. O sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. La segunda ilustración es jurídica. Dos hombres se dirigen a juicio por causa de una disputa y es urgente resolver antes de que sea demasiado tarde. Ese es el punto de la ilustración. Jesús está diciendo que la disputa debe ser resuelta ahora, no después. Y obviamente resolver esa disputa va a exigir humildad. Va a exigir perdonar el perjuicio que nos han causado. Pero eso es mejor a que las disputas continúen, porque puede hacer que después no haya solución. ¿Por qué? Justamente porque la ira es una bomba de tiempo. Y si no se trata con urgencia, puede explotar a cualquier momento y matar personas. Vimos esta semana cómo Valdivia quedó ahí en redes sociales. Furia en Valdivia, decía el titular. Porque jóvenes y personas estaban profundamente indignadas y airadas por la muerte de dos perros. La ira es capaz de llevarnos a eso. ¿Ustedes han visto también esta película Relatos Salvajes? Con Darín, es argentina, que tiene y muestra varios relatos de furia, de explotar, personas que han guardado ira, enojo y explotan de las peores maneras posibles. Muchos homicidios, asesinatos han sucedido por causa de eso. Ira no tratada. Muchas de nuestras relaciones se hubieran podido salvar si hubiéramos actuado en el momento correcto, en el momento adecuado, según Jesús. ¿Y cuándo es ese momento correcto? Cuando tomamos conciencia de que hay enemistad e ira contra nuestro prójimo. Es en ese momento. Cuando tomas conciencia que necesitas ir pidiendo la gracia de Dios para que te ayude a reconciliarte con tu hermano. Entonces creo que nos hemos dado cuenta que no hace falta asesinar a alguien para quebrar el sexto mandamiento. Ese es el punto al que Jesús nos quiere llevar. Todo lo que sucede en nuestro corazón en esa dirección, antes de que eso suceda, es transgresión de la ley y merecemos justa condenación. Creo y espero que hayas percibido que tienes un problema con la ira.
desde los que la colocan para afuera, insultan y agreden, hasta los tranquilitos que en su corazón desprecian y se amargan contra otros. ¿Qué hacemos entonces? Hay esperanza para nosotros porque parece que la ira es una cosa incontrolable. Inclusive nuestra cultura nos pasa esa idea de hacer un deporte. Métete en un club de artes marciales para descargar toda tu ira. O sea, como que la ira no se puede tratar ni controlar. Hay que buscar una manera de darle catarsis. Y ahí entonces hay que buscar las maneras correctas de hacerlo. Pero ¿será que es lo que tenemos que hacer? ¿Contar hasta 10? ¿Practicar meditación? ¿Buscar un deporte para hacer? Yo podría terminar este sermón diciéndote que tienes que esforzarte más para no sentir ira. Que debes evitar esas situaciones y personas que te provoquen a ira. Te podría decir, oye, un hijo de Dios no debe sentir ira. Entonces, a orar más, ayunar más. Hay que esforzarse más. Te puedo también motivar con la culpa. Oye, tu ira puede terminar muy mal, cuidado. O te puedo motivar por el orgullo. La ira no es cosa de hijos de Dios. Es muy bajo caer en ese punto y en esa situación. Pero todo esto serían ataques al exterior y no al corazón. Y la respuesta, o lo que yo les quiero proponer, que no fue tan sencillo llegar a eso, no es sencillo, no es fácil. Pero quiero que pensemos en lo que yo les dije en un momento. La ira protege lo que se ama. Si la ira protege lo que se ama, yo creo que necesitamos preguntarnos qué amores se están revelando con mi ira. ¿Qué amores se están revelando con mi ira? Amor por mi propio reino, por mi voluntad, por mi paz, por mi estabilidad, por mi realización, por mis propios intereses, por mí. De tal manera que todo el que se interponga entre la satisfacción de tu yo y esa cosa que te puede satisfacer es una amenaza y es un enemigo. O la ira manifiesta amor por Dios, por su ley, por su santidad. Si mi ira revela amor por mi propia gloria, voy a responder con ferocidad a todo el que amenace mi reino. Si mi ira revela amor por Dios, voy a responder con ferocidad a mi propio pecado. Voy a estar más dispuesto a asesinar no a los demás, sino a mi propia carne. Mientras más expuestos al amor de Dios, más vamos a dirigir nuestra ira hacia lo que verdaderamente merece ira y menos hacia nuestro prójimo. Estaremos más dispuestos a la reconciliación. Tu ira, ¿qué amores está revelando? Y yo te invito y te desafío a que ores y pidas al Señor y que lleves esto delante del Señor. Que reflexiones, que pienses, que son esas cosas que yo considero como preciosas, fundamentales en mi vida, inclusive más que Cristo, que cuando las veo amenazadas yo respondo con una furia y una ira incontrolable. Porque ese diagnóstico nos va a ayudar a entender en dónde nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza y quién es finalmente el Salvador de nuestras vidas. Y yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que está funcionando en tu vida como un Salvador que ya no tengas en Cristo? ¿Qué es aquello que estás dejando de aprovechar en Jesús, que lo estás buscando en cualquier otra cosa? Y no son cosas malas, son cosas buenas. Pero ellas crecen en nuestro corazón y toman un lugar indebido en nuestro corazón de tal forma que somos capaces de matar si esas cosas se ven amenazadas. Les dije que hay ira, por así decirlo, buena, pero inclusive la ira contra injusticias que vemos en el mundo, ella puede tener una realización, una satisfacción pecaminosa. Porque tenemos la razón, eso está mal. Entonces mi ira va a dar respuesta a ese mal que yo veo. Y yo leí esta semana que no hay nada más peligroso que una persona con la razón. Porque cuando la persona piensa que tiene la razón y que las demás están equivocadas, él se siente con vía libre a descargar su ira y su enojo sobre el que está mal. Yo estoy bien, yo tengo la razón. Entonces inclusive la ira por buenos motivos, que maltraten a tu hijo, que se burlen de él,
que veas el desatendimiento en el sistema de salud, tantas cosas que provocan nuestra ira, los perros que mataron. La manera de satisfacer muchas veces esa ira también es pecaminosa. Nuestro corazón es pecaminoso y necesitamos decirle, Señor, ayúdame a que esta ira no lleve a ser de mí un asesino, de mi prójimo. Ayúdame a que esa ira lleve a ser de mí un asesino de mi propia carne. Y ese asesinato de la propia carne es por pura gracia también. Es algo que el Espíritu Santo va realizando. No asumas ese homicidio de manera legalista. Porque si bien hay una condena terrible para la ira, el infierno de fuego, tú puedes descansar que Cristo, el Hijo de Dios, recibió en su cuerpo la ira justa de Dios que era para nosotros. Y por esa razón, esa condena que es real para gente irada sin Jesús, para nosotros es gracia, amor y misericordia. Es terrible cosa caer en las manos de un Dios airado. Pero gracias a Dios que hay gracia para nosotros. Que alguien nos representó y recibió la ira que era para nosotros. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a exponer constantemente nuestro corazón al Evangelio, al amor de Dios. Que nos permita ver que no somos tan buenos y justos como muchas veces nos llenamos la boca. Y que somos total y absolutamente dependientes de aquel que sí nos hace justos realmente, de Cristo. Que puedas buscar al Señor y pedir gracia para reconciliarte con aquellos que tienen algo contra ti. Eso está afectando tu relación con el Señor. El momento de hacerlo es cuando tomas conciencia de eso, no después. Y necesitamos gracia para eso. Pídele al Señor. No pienses que estás abandonado a tu propia determinación y fuerza de voluntad. Contamos con el ayudador, el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, que nos permite dar esos pasos, ir en dirección de nuestro prójimo y buscar la reconciliación. Que el Señor nos bendiga y nos dé su gracia. Los invito a orar para terminar. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú vas desnudando nuestro corazón y le vas quitando tantas hojas de higuera, por así decirlo, que le colocamos por encima para vernos mejor. Y ahí viene tu palabra y las va quitando. Y nos va mostrando que somos verdaderos transgresores de la ley, merecedores de justa ira. Y nos dolemos por nuestro pecado, pero somos bienaventurados porque al reconocer nuestro pecado y decir que somos incapaces de cumplir con la ley, viene la gracia generosa de Dios para cubrirnos y decirnos: la justicia de Cristo es tuya. Gracias por eso, Señor, porque podemos obedecer la ley no para conquistar nuestra salvación, no para conquistar nuestra justicia, no para conquistar un lugar en tu reino. Gracias porque la ley es para nosotros una manera, y la manera de conocerte y responder con agradecimiento, obediencia, adoración a tu propio carácter. Es porque la ley ahora la podemos obedecer desde una posición nueva, justificado. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, tomó nuestro lugar en su vida y en su muerte, nos representó. Su justicia es colocada en nuestra cuenta y somos declarados justos por ti, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que alguien más hizo en nuestro lugar, Señor. Que al ver ese amor, descarguemos, Señor, nuestra ira sobre nuestro pecado y lo hagamos en la dependencia de tu Santo Espíritu. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.